Oye, muchísimas gracias por acompañarnos, Noemí. Vamos a platicar, por favor, dinos qué piensas acerca de, de este anuncio que hace la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, de que pues a partir de hoy iban a retomar en distintas entidades sus actividades de forma habitual, evidentemente con todos los protocolos y demás. Sin embargo, pues vimos ahí una negativa también importante por parte de la Secretaría de Educación. ¿Qué opinión te merece todo esto? Mira, creo que esta discusión que han empezado las escuelas privadas no es ajena a lo que ha sucedido en el resto del mundo. Actualmente, por ejemplo, se han hecho diferentes estudios acerca de las medidas de cerrar las escuelas y casi todos llegan a la conclusión de que no hay un efecto significativo para controlar los efectos de contagio del COVID. Eso ha llevado a que muchos países inicien como la apertura de clases. En este caso, parte de la discusión que tenemos más bien como país es este forcejeo interno entre quién va a tener la autoridad ahorita para poder hacerse cargo de cualquier efecto no deseado de un regreso a clases, ¿no? Es decir, por orden o por mandato, la SEP tendría que dar el inicio de decir cuándo empezamos o cuándo reanudamos clases, porque al final ella es la que dirige, ¿no? Es un dirigente a nivel nacional y de ahí hay una coordinación con el resto de los secretarios a nivel estatal y esto incluye, por supuesto, a todas las escuelas privadas. Aquí sabemos que uno de los principales móviles que están haciendo es justo esta deserción o esta huida de muchos estudiantes de escuelas privadas que están migrando hacia las escuelas públicas y que esto prácticamente está dejando que sean inviables. Es decir, encontramos una razón bastante operativa de las escuelas privadas, pero definitivamente tendríamos que rescatar uno de los temas más importantes es ¿realmente necesitamos el regreso a clases presenciales en este momento? Y la verdad es que la respuesta generalizada en tema de lo que tenemos de evidencia debería de ser sí, ¿no? Definitivamente. Al menos, por ejemplo, si hacemos un barrido de todos los países, o al menos que suspendieron clases durante lo que llevamos de la pandemia, ¿no? Encontramos que al menos, o sea, de todo el mundo, solo 3 países no cerraron sus clases, sus puertos de sus escuelas, y encontramos que son por lo regular, son países con modelos muy autoritarios, ¿no? De gobernanza, por ejemplo, Burundi, Tajistán y demás, donde prácticamente les decían, a ver, por favor, no respires, estás frente al aula, ¿no? Es decir, fueron medidas como demasiado estrictas, pero obedecen como a ese régimen. Pero también, por ejemplo, podemos encontrar en países como, no sé, en Europa o principalmente en Asia, cuando empezó todo el efecto del contagio, pues decidieron cerrar las escuelas, porque hasta este momento la única evidencia que se tenía al respecto era digamos, el antecedente de la influenza. Entonces, hay muchos estudios que sí verificaban y nos decían, sí, si cerramos las escuelas, eso es una gran medida para poder controlar los efectos de contagio de la influenza. Pero ¿qué pasa con el COVID? Que al ser una enfermedad de contagio bastante estable en el tiempo, no fue significativa. Entonces, ante los efectos que ya hemos comentado en espacios como este anteriormente, en el que sabemos de que hay una pérdida de aprendizajes, en que hay afectaciones socioemocionales, en que también se obstruye las dinámicas de los papás, ¿no? Tiene implicaciones también laborales, en fin, un sinnúmero de implicaciones, pues muchos países decidieron Claro. retomar las actividades y regresar a las escuelas, ¿no? Principalmente, por ejemplo, los países asiáticos, que en temas de, bueno, tenemos que hacer las promociones de nivel educativo, entonces empezaron a abrir justo con los niveles superiores, y después se fueron haciéndolo gradualmente hasta llegar a los más pequeños, que también eran necesarios, por ejemplo, sobre todo en la parte de guarderías, ¿no? Primera infancia, que son como años claves de educación para el Oye, Noemí, desarrollo de los estudiantes. Me hicieron, dime. pero dime una cosa, déjame detenerte en esta parte, porque queda claro que como padres de familia el temor, bueno, es gigantesco, ¿no? El hecho de que tus hijos se puedan contagiar, el hecho de que también puedan estar portando el virus, de llevarlo a los domicilios, pese a que se sabe que las afectaciones en niños no son demasiado severas. Sin embargo, también vemos estos señalamientos, ¿no? Y ya lo mencionabas, la UNESCO, UNICEF y otros organismos que consideran que el cierre de escuelas, pues verdaderamente está llevando a tener rezagos educativos importantísimos, que nos podríamos estar enfrentando a una brecha generacional, pero realmente es un buen momento para que en México se aperturaran estas escuelas, ¿o qué tendríamos que estar haciendo para encaminarnos a esa parte? Es una pregunta clave, ¿no? Agradezco justo esa pregunta,
porque, por ejemplo, podemos ver una de las razones o una de las reglas que utilizan los países para poder regresar a clases es que tengan manejable el nivel de contagio, ¿no? Pero ¿cuál es esa escala? ¿Cuál es el nivel de contagio? Por ejemplo, Francia mantuvo sus planteles abiertos o sus escuelas abiertas por una tasa de contagio del 13%, mientras Nueva York la tiene 3% y apenas decidió abrir. Eso pasa justo al interior de México, Ujú. ¿no? Es decir, como México podemos decir que nuestro semáforo está en rojo, ¿no? Siguiendo como todos los protocolos de la Secretaría de Salud. Pero si nosotros empezamos a observar cómo se comportan esas tasas de contagio ya incluso a nivel municipal, a nivel de localidad, vamos a encontrar casos o casos realmente de territorio donde los tasas de contagio prácticamente son iguales a cero y que esas zonas justo coinciden con aquellas escuelas donde se encuentran los estudiantes más vulnerables, aquellos estudiantes a los que no se puede llegar con ninguna de las estrategias que ha ofertado se oferta tanto a nivel federal como a nivel estatal, ¿no? Y hablo de las escuelas rurales, de las escuelas indígenas, que si tú te preguntas, o sea, le preguntamos qué están haciendo esos niños, prácticamente están o trabajando, o están en la calle, o están afuera, ¿sabes? O sea, tampoco es que estas medidas de contención los estén protegiendo a ellos. Entonces, justo, por ejemplo, Uruguay, siguiendo como esta lógica y viendo también como estas brechas de desigualdad que están promoviendo estas medidas de cierre y de contención, lo primero que dijo es, abramos donde no podemos llegar, ¿no? Y hablamos con este tipo de protocolos de sí, vamos a conservar la sana distancia, sí, vamos a tener o a garantizar que haya las condiciones de higiene pertinentes para que se puedan acercar y sí, vamos a estarlos monitoreando muy de cerca para poder como corregir cualquier pues sí, cualquier emergencia, porque al final de cuentas, y eso es como decir, ¿a qué hablamos de cuando decimos de un caso de éxito? Cualquiera que haya regresado a la escuela va a tener contagios o tiene esa posibilidad de riesgo de contagio. El problema es cómo vas a atenderlo y cómo vas a poder focalizarlos. Y eso es algo que al menos tenemos que haber iniciado esa discusión desde que se cerraron las escuelas, ¿no? Es decir, cerramos y ahí empezamos a discutir cómo íbamos a hacer Claro. la oferta educativa, ¿no? Cómo las íbamos a atender, pero también teníamos que haber estado diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar cuando regresemos? Y entonces ya se hablaba de la reducción del currículum, de las capacitaciones para docentes, del modelo híbrido, de Ujú. atender sobre todo a estas comunidades a las que no tenemos. Y entonces hoy tenemos un año en el que cuántos niños que se encuentran en que al menos son como unos 5 millones de estudiantes más o menos, a los Sí, que por no se ha podido supuesto. llegar. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿No? Y justo ahorita, por ejemplo, que Sí, me que se gustó requiere muchísimo esta discusión. finalmente el poder hacer un análisis integral de todas las condiciones como para poder determinar un regreso a clases basado realmente en políticas públicas, basado realmente en ese tema de, pues, del incremento de contagios, ¿no? Fíjate que leí algo bien interesante, Noemí, porque decían, por ejemplo, que en el caso de Reino Unido ya están evaluando también el poder llevar a cabo este retorno a clases de manera segura, pero incluso van a aplicarle pruebas a los niños, ¿no? De forma aleatoria y de forma constante como para verificar que los casos no se les esté incrementando, ¿no? Y ahora veíamos también esta discusión en el caso de Campeche, en donde mencionan que bueno, pese a que tienen un nivel adecuado, y déjame entrecomillarlo, un nivel adecuado en el tema de los casos de COVID-19, que estaba ya contenida ahí un poco la pandemia, pues que van a tenerlo que someter a una encuesta para saber qué es lo que se quiere en ese sentido, ¿no? Definitivamente, y justo me encanta el estado de Campeche porque si lo comparas sus tasas de contagio con el resto del país o incluso con nivel municipal, te encuentras que son bajísimas, ¿no? O sea, bajísimas realmente y bastante controlables si realmente quisieran hacer como la prueba, el experimento ahí, ¿no? Como de este regreso a clases. Y lo que puede incluso hasta preocupar es que el gobierno federal tenía un protocolo de quiénes iban a ser los sectores prioritarios y ahí escogieron poner a los profesores, ¿no? Les aplicaron la primera prueba incluso antes de que terminaran de vacunar como a todos los médicos. Es un estado que estaba en semáforo verde, cambió recientemente, pero llevaba ya un periodo bastante largo, estando en semáforo verde, ya tiene maestros vacunados, también es uno de los estados que se ve principalmente beneficiado por La Escuela es Nuestra, que es este programa de infraestructura que en teoría, o así nos lo estuvieron informando las autoridades federales, estaban apoyando a las escuelas con mayores desventajas para poderlos equipar con sanitarios, con pilas, para que se pudieran lavar las manos, con jabón, etcétera. O sea, ha recibido recursos también. ¿Y por qué no regresamos? ¿No? Es decir, en muchos estados vemos que las condiciones que está poniendo el sindicato es que esté el semáforo verde, que los maestros estén vacunados, que haya condiciones, pero ¿a qué nos referimos? Este estado prácticamente Híjole, tuvo todas las sí, parecería de condiciones. pronto un asunto político.
definitivamente. Parecería un ¿Quién asunto se quiere político ser y eso responsable? verdaderamente resulta lamentable. Resulta lamentable por todas las pérdidas que se tienen en ese sentido para los niños. Brevemente, Noemí, para que podamos concluir, ¿qué aprendizajes nos deja esta pandemia en materia educativa, más en el punto en el que nos encontramos en este momento? Creo que la mayor reflexión a la que nos puede invitar es qué tanto estamos valorando las implicaciones educativas, ¿no? O los servicios educativos. Es decir, tenemos restaurantes, tenemos principios políticos que están, o están siendo más poderosos todavía que la importancia de la educación. Y eso realmente nos debe de hablar o nos debe preocupar como país, ¿no? Hacia dónde vamos y estas implicaciones. Sobre todo porque las implicaciones de la pérdida de aprendizajes, de las afectaciones socioemocionales, no se van a ver ahorita, ¿no? Las vamos a ver dentro de unos 5, 10 años, en fin, en las generaciones futuras. Y creo que definitivamente a este país debería de importarle un poco más toda esta parte, ¿no? El de garantizar realmente el derecho a la infancia, es decir, las condiciones las podemos tener. Creo que hay diferentes documentos, diferentes formas o casos de países que nos pueden decir cómo podemos operar este regreso a clases, pero lo que falta es quién tiene la voluntad de darle realmente la importancia a la educación, ¿no? Que merece. ¿Quién tiene la Claro, educación? ¿Quién tiene esta voluntad para así es. hacerlo? Y cómo lo vamos a cerrar, ¿no? O sea, creo que es Bien. definitivamente lo que más nos debería importar. Muchísimas gracias, Noemí. Me quedo No, con a ti esto. muchas A gracias por la México debería de invitación. importarle más qué es lo que vamos a hacer y cómo garantizar con ese derecho a la infancia y ese derecho a la educación. Ha sido un gusto poder platicar contigo. Recibe un fuerte abrazo y por favor mantengámonos al habla. Excelente tarde. Muchas gracias por la invitación. Saludos.